Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Como siempre, un gran privilegio para mí estar aquí con ustedes compartiendo de la palabra, compartiendo ese mensaje que el Señor trae para cada uno de nosotros en esta noche. Y pues de verdad que disponga su mente, disponga su corazón, disponga su ser para recibir esa palabra que viene de parte de Dios y sea canal de bendición compartiendo esta transmisión con otros y aquellas personas que próximamente verán esta transmisión. Dios les bendiga, un saludo muy grande para ustedes y bueno, vamos a darle inicialmente gracias a Dios por este tiempo. Padre Celestial, Padre amado, te damos infinitas gracias, Señor, por este día de vida que tú nos regalas, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú tienes grandes cosas preparadas para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos a ser esforzados, a ser valientes, Señor. A dejar de lado todo aquello que nos impide servirte, Señor. Que nos impide darte a ti el honor, a darte a ti todo el honor, toda la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú cuidas de nuestros seres queridos, Señor, porque tú nos provees de todo lo necesario. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y que es inigualable, Señor. Gracias por ese amor infinito que tienes hacia nosotros, Señor, que pese a nuestros errores, tú sigues ahí fiel, Señor. Sigues ahí esperando, Señor, que logremos ese propósito hermoso que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Todo esto, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser esforzados, valientes, que pese a las aflicciones, Señor, pese a las dificultades, no desfallezcamos, sino por el contrario, Señor, que esas dificultades, que esas aflicciones nos ayuden a ser más fuertes, Señor, a confiar más en ti, en avivar nuestra fe, Señor, para servirte, Señor, aún más, para buscarte aún más, Señor, y seguir adelante, Señor. Te damos infinitas gracias porque tú nos das nuevas fuerzas como las del búfalo, Señor, para seguir adelante. Entonces, ayúdanos, Padre Celestial, a no desfallecer. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, y en esta noche de esto quiero hablarles, de que lo que debemos hacer nosotros o lo que debemos saber nosotros respecto a las aflicciones, respecto a esos momentos difíciles, a esos momentos de prueba por los que en muchas ocasiones hemos pasado. ¿Qué debemos saber de las aflicciones? ¿Para qué sirven las aflicciones? ¿O qué se busca con las aflicciones? Y en esto quiero iniciar teniendo en cuenta cuando Cristo se hizo carne y tomó forma de humano, sin duda estaba que destinado a padecer aflicciones, que sin embargo eran convenientes. Y vamos a verlo a la luz de la palabra. En Hebreos 2:10 dice la palabra, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Con esto quiero decir que el padecimiento por una aflicción también depende mucho de la percepción que tengamos de esa situación. Es cierto que en medio de la angustia solemos confundirnos, pero debemos aprender a manejarla para ser perfeccionados en fe y en carácter, porque esto nos va a hacer más fuertes, pero tenemos que saber cómo recibir, cómo manejar esa situación. Una aflicción puede incluir sentimientos de tristeza, de enojo, de culpa, de desesperación. Todos lo hemos padecido, desde niños hasta adultos. Y recalco que un niño que no haya madurado en la vida no quiere decir que no tenga aflicciones. Sin embargo, Cristo vence el mundo de donde provienen todas las aflicciones. Y gloria a Dios por esto. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que buscar la paz, que sobrepasa todo entendimiento y que solamente Él nos la puede dar. En Él tenemos paz y algo que debemos aprender acerca de las aflicciones es que cuando pasan siempre quedará algo bueno, ya sea que
tuviste esa experiencia y te llevó a tener paciencia, a tener esperanza, a tener fe, a acrecentar tu fe, a tener llenura del Espíritu Santo. Siempre después de una aflicción viene una recompensa, viene algo bueno de esa aflicción, de ese momento en el que tuvimos que pasar. En Romanos 5, 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces vemos que en medio de las tribulaciones producimos muchas cosas buenas que si no las tuviésemos, pues nunca alcanzaríamos esa paciencia, esa esperanza, esa fe de saber que vamos a salir de ese momento difícil. Incluso Jesús quedó satisfecho al ver el fruto de su aflicción. Y esto lo podemos ver en Isaías 53:11, que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Lo que esperamos en el Señor, recibimos nuevas fuerzas y nos levantamos como las águilas, porque el Señor nos ayuda, porque el Señor nos pide que seamos esforzados, que seamos valientes, que no desfallezcamos, porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces debemos ver las aflicciones como esas oportunidades para lograr grandes cosas, para lograr lo que ya habíamos hablado, de esa fe inquebrantable, para lograr esa esperanza, para lograr ese optimismo, esa paciencia, que si no pasáramos por aquellas pruebas, pues digamos que nunca podríamos experimentar y poderlas vivir y que lleguen a nuestra vida y poder obtener, digamos que, estos beneficios. Entonces es importante tener en cuenta que el Señor siempre nos dará nuevas fuerzas. Es necesario pedirle y por el contrario no alejarnos, sino aún en medio de las dificultades, porque siempre cuando tenemos problemas, por el contrario, muchas veces de acercarnos más al Señor, de buscarle más, lo que hacemos muchas veces es alejarnos y pensamos que muchas veces es algo que el Señor, por algo malo que yo hice, será que el Señor me está castigando por esto o por lo otro, pero sabemos que Dios es amor y que Dios quiere lo mejor para nosotros y Él nunca hará algo que nos dañe. Él, por el contrario, quiere que le busquemos, que nos acerquemos a Él para darnos nuevas fuerzas. Y en Isaías, vamos a ir a Isaías 40, 29, 31, dice una palabra muy hermosa. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y de todas las aflicciones nos libra el Señor. Nos libra Él, nos libra de todo esto. Entonces, qué hermoso, porque Él nos da esfuerzo. Si estamos cansados, pídele que Él te da fuerza. Él las multiplica. A los que se sienten fatigados, cansados, que ya no pueden más, que sienten que están cayendo, tengan confianza en el Señor, porque Él levantará alas como las águilas. Y correremos y no nos cansaremos, y caminaremos y no nos fatigaremos. Esta palabra es para ti. El Señor está hablando a tu vida. No te canses, sigue en pie de lucha, pese a las aflicciones. Por el contrario, búscale más, sigue ahí firme, porque el Señor tiene grandes cosas preparadas para nosotros, pero es necesario pasar por estos tiempos de aflicciones. Y dice en el Salmo
34, 17, 19, Salmo 34 del 17 al 19 dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libraré a Jehová. Y vemos qué hermosa palabra, porque clamamos y Él nos oye, Él oye tu clamor. Tienes que tener la fe, la plena convicción de que cuando tú estás orando, cuando estás tú allí en lo íntimo, dándole a conocer al Señor todo lo que te angustia, todos los problemas que tiene, la tristeza que hay en tu corazón, Él te oye. Y no solamente te oye, sino que también te libra de esas angustias, te hace libre. Cuando tú llegas con un corazón contrito, con un corazón humillado, quebrantado tu corazón, cuando estás contrito de espíritu, llegas allí y Él ¿qué? Él te salva, Él te sana, Él está allí dispuesto para que todas, librarnos no dice de algunas, dice de todas nuestras aflicciones. Entonces vemos cuán maravilloso es el Señor. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En vez de, en los momentos de dificultad, de aflicción, alejarnos de Él, por el contrario, acercarnos más a su presencia y de verdad darle a conocer todo lo que estamos sintiendo en ese momento, sincerarnos con el Señor, que Él está allí oyéndonos y quiere hacer cosas grandes por nosotros. Pero es necesario que en esos momentos de angustia no busquemos consejo del amigo, no busquemos consejo del esposo, no busquemos consejo de la mamá, de los familiares, no, busquemos el consejo del Señor, que Él nos dará el mejor de los consejos. Cuando llegamos a comprender esta verdad, nuestra actitud cambia. Nos damos cuenta de que por muy grandes que sean nuestras aflicciones, ninguna será eterna. Aprendemos a encontrar gozo y paciencia aún en medio de las pruebas. En Santiago 1, 2 al 3 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y adorar a Dios se hace importante aún en medio de la aflicción. Vemos que en medio de la aflicción debemos buscar al Señor, tener intimidad con Él, porque Él está dispuesto, porque Él nos oye y porque Él, una vez nos oye y nosotros entregamos todas nuestras cargas, nos hace libre de ellas, de nuestra aflicción, pero debemos adorar a Dios, es algo muy importante en medio de la aflicción. En Salmos 42, 11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Entonces, que las dificultades no nos abatan, no permitamos que esas dificultades, que esas aflicciones se roben nuestro gozo y por el contrario, no permitamos que esas aflicciones hagan que dejemos de adorar, que dejemos de exaltar a nuestro Señor, a nuestro Padre, que merece todo el honor, toda la gloria, toda la exaltación en todo tiempo. Entonces es necesario alabarle. Así tú estés cansado, así tú estés afligido, así estés triste, levanta tus manos y adórale. Con tus palabras, con una canción que te sepas, adórale. Porque el Señor recibe esa adoración. Porque a pesar de que estamos tan cansados, tan cargados, el significado tan grande que tiene el que tú le alabes aún en medio de la aflicción, el que tú derrames su corazón delante de Él, es algo maravilloso y vas a tener grandes cosas. El Señor va a llenar a tu vida, a quitar de tu vida toda pesadez, toda tristeza y va a llegar a tu vida ese gozo. Entonces no permitamos que las dificultades, que las aflicciones
abatan nuestra alma, nos contristen, nos lleven a alejarnos, nos lleven a dejar de adorar, sino por el contrario, sigamos allí en busca de esa presencia tan hermosa para que podamos ser levantados, para que podamos tener nuevas fuerzas. En la palabra muchas veces menciona la importancia de congregarnos para adorarle. Y en Hebreos 2, 11, 12 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y pedirle, o sea, hacer notorias nuestras peticiones más que nuestras aflicciones. Eso debemos hacer. Y en Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué palabra tan hermosa, porque vemos que no debemos afanarnos. El Señor tiene control de todo. Debemos poner todo en sus manos y el Señor hará conforme a su voluntad. Y su voluntad es agradable, es perfecta. Él sabe lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Entonces no nos afanemos. Estemos tranquilos, pero démosle a conocer nuestras peticiones a Él en toda oración, pero importante, con acción de gracias. Y pensar correctamente también es muy importante. Igual en Filipenses, pero vamos a leer capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Sí, esto aplica incluso en medio de la aflicción. ¿En qué piensas cuando la aflicción se asoma a tu vida? ¿Te parece que acaso las aflicciones no son necesarias para incrementar nuestra fe en Dios? Personalmente veo las aflicciones como necesarias. Aunque me confundan, pues lo único que hacen es fortalecer mi fe. Y para eso tenemos al Señor de nuestro lado. Para eso tenemos a nuestro Padre que nunca nos deja solos. Y si quieres que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón, guarde tus pensamientos, haz notoria tu petición, no la aflicción, tu petición. Y además piensa y declara palabras de bien. Si fueras tu propio pastor, ¿cómo le hablarías al momento de una aflicción? De esa forma, háblate. Y de las aflicciones solo quedará el aprendizaje que viene de ellas. Entonces, sí, efectivamente, para nosotros que somos honestos, que somos justos, que somos amables, que va a venir lo mejor y debemos pensar en eso. Debemos pensar en lo que dice Filipenses 4:8. Debemos dejar de lado todos los problemas y pensar en esto, en ser verdaderos, en ser honestos, en ser justos, en buscar la presencia del Señor, en alabarle. En eso debemos pensar, porque es lo realmente importante. Las aflicciones pasarán, llegarán momentos de calma, llegará momento de paz, llegará momento de gozo, pero esas aflicciones son necesarias para aprender a confiar en el Señor, para lograr paciencia, para incrementar nuestra capacidad de esperanza, de fe, de optimismo frente a las circunstancias. Entonces, este mensaje era el que el Señor ponía en mi corazón para compartir con ustedes en esta noche. Que pese a las aflicciones no las veamos como algo malo, algo que de pronto estamos recibiendo como castigo, sino por el contrario, muchas veces esas aflicciones son para hacernos más fuerte, para seguir adelante y poder
alcanzar el propósito para el cual el Señor nos ha llamado, para tener la capacidad de experimentar esa paciencia, y cuando tengamos que sufrir momentos de angustia, de dificultad, ya tenemos nosotros la capacidad de estar tranquilos, de ser pacientes, de no desesperarnos, porque ya hemos pasado, por decirlo así, la prueba, ya lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Entonces, todos tendremos que pasar por tribulaciones, por pruebas, pero estemos tranquilos, estemos confiados, porque el Señor nos sacará en victoria, porque su Espíritu Santo está con nosotros, y porque, como lo dice en su palabra, y espero guarde esta palabra en su corazón porque es para usted, en Isaías 40, 29, 31, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces vemos cuál hermoso es el Señor, porque Él nos da nuevas fuerzas, porque Él nos ayuda a seguir adelante. Entonces no desfallezcas, por el contrario, si estás pasando por dificultad, busca más al Señor, busca más de su presencia, entra más en intimidad con Él, porque Él es justo, Él es bueno y nos libra de todas nuestras angustias. Este era el mensaje que les traía para esta noche de parte del Señor. Espero que haya llegado a su corazón así como llegó al mío, que guarde esta palabra, pero no solamente la guarde, sino que la viva y que la comparta para que otros puedan entender que las aflicciones no son malas, que las aflicciones nos ayudan a mejorar y nos ayudan a crear grandes cosas para lograr nuestro propósito. Entonces, Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima oportunidad.